Buenas tardes a todos los jóvenes del grupo TS8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Trabajo Social. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún, a esta primera clase del módulo de la materia de situación jurídica de la familia. Es una materia muy interesante. Vamos a analizar el concepto de la familia, así como la regulación jurídica a través del derecho familiar. En plataforma tienen ustedes las imágenes con los conceptos que se describen, tienen un video ilustrativo, tienen lecturas sugeridas, incluyendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Civil del Estado de Quintana Roo, que vamos a ver en esta primera clase los primeros, vamos a decir, las primeras áreas que abarca el derecho familiar. Y estos artículos también lo deben de estudiar juntamente con la lectura sugerida que tienen ustedes para efecto de contestar su cuestionario. Es un cuestionario de opción múltiple, 10 preguntas, y son los primeros 20 puntos de su participación de la actividad. Acuérdense que estas son 5 semanas. Las primeras 3 semanas son 3 actividades de 20 puntos, 20 puntos y 20 puntos. Son 60. Y el examen parcial 40, que se va a aplicar en la tercera semana, es el 100%. Posteriormente, en la cuarta y quinta semana, las dos actividades son de 25 y 25 puntos, y su cuestionario, y su examen de 50 son los 100 puntos. Así que tomen nota, en cada semana van a tener un cuestionario sobre lo que se trate en clase, lo que esté en plataforma, la lectura sugerida. Hay una carpeta en cada una de las semanas que dice carpeta de lecturas de apoyo. Ahí están la Constitución, el Código Civil de Quintana Roo y la lectura sugerida de esta semana. Tienen también en la parte superior de esa primera semana un video, y tienen también imágenes con las definiciones correspondientes. Todo eso hay que dar lectura. En su cuestionario están las instrucciones, qué es lo que deben de leer para poder contestar correctamente su cuestionario. Son 2 oportunidades que les da la plataforma para que puedan, todo sería muy óptimo que tuvieran sus 20 puntos en cada cuestionario. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Como parte, les voy a decir, saliendo un poquito del tema, voy a ser su maestro prácticamente estas 5 semanas. Soy licenciado en Derecho, soy egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, allá en el año de 1991. Ya tiene, si lo vemos así, 30 años. Pero bueno, aquí estamos. Soy nato de la ciudad de Mérida, Yucatán, y desde 1995 estoy viviendo en el estado de Yucatán. Primero en Chetumal, del 95 al 98, y del 98 para acá, en Cancún. Y me da gusto, la satisfacción de impartición de clases, transmitirle los conocimientos. Sí es cierto, su carrera no es de licenciados en Derecho, pero su carrera de trabajadores sociales cuentan mucho a la hora de la cuestión jurídica, en las controversias del orden familiar, cuando se pide la intervención de un trabajador social para efecto de que levante un dictamen sobre la situación familiar que está prevaleciendo en algún seno de familia. Por eso es muy importante esta materia, porque sí van a ustedes a tratar mucho con familias. Van a ver familias disfuncionales, familias que no son, pero en fin, el aspecto jurídico va a ir de la mano con el trabajo social para poder dar solución, sobre todo cuando hay un juicio de por medio. Y al hablar de juicio estamos hablando de derecho. Bueno,
Pues vamos a iniciar con ello. Voy a, dígame nada más si se ve, voy a compartir la pantalla, unas imágenes que están en la primera página de la plataforma de esta semana. Y ustedes me van a decir, a ver. Bueno, yo trago un poquito nada más porque es imagen. ¿Sí la ven? Jóvenes, ¿sí ven la imagen que dice familia, concepto jurídico amplio? Ahí se va el libro, ahí se va el cerebro. Sí se ve, profe. Ok, y se ve aparte mi rostro. Sí, también se ve usted. Ok, pero sí, bueno, miren, vamos a dar inicio con el concepto jurídico amplio de lo que se debe de entender por familia. Familia es el conjunto de personas con las que existe algún vínculo jurídico de orden familiar. Acuérdense que hay la cuestión del parentesco, que hay el parentesco consanguíneo, que es cuando desciende de un tronco común, y está también el parentesco por afinidad, que es cuando hablamos de la familia política, como les dicen, como puede ser los suegros, los cuñados, etcétera, etcétera, y esa relación, pues lógicamente viene derivado del matrimonio. Con el matrimonio, pues no digo, uno se casa y no solo pues tienes una esposa, pues ya tienes también a la familia contigo y hay un parentesco por afinidad. Por ejemplo, los papás políticos son los suegros, los hermanos políticos, los cuñados, los sobrinos políticos de ese lado de la familia, o sea, pero son por afinidad. En cambio, perdón, por consanguinidad, pues lógicamente son los que descienden de un mismo tronco común, de la sangre. Ahí como pueden ser los padres con los hijos, los nietos, los bisnietos, etc. Descienden de un tronco común. Bueno, repito entonces, familia, concepto jurídico, es el conjunto de personas con las que existe algún vínculo jurídico de orden familiar, es decir, el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales, como pueden ser los primos, primos hermanos, primos de segundo grado, etcétera. Incluye también a los ascendientes, o sea, a sus papás, a sus abuelitos, a sus bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Descendientes, pues ustedes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y colaterales del cónyuge, también, pues, si están casados, pues, un lado de su esposo o esposa, pues, estaríamos viendo a la familia política que ya se les mencionó, y el propio cónyuge, o sea, la esposa o el esposo, y los parientes adoptivos. Esto es cuando alguien es adoptado, pues lógicamente está reconocido también esa relación de la filiación civil por medio de una adopción cuando adoptan a un hijo. Eso lo vamos a ver también en lo que es el Código Civil del Estado de Quintana Roo. Bueno, seguimos entonces con este tema
de los conceptos básicos de la familia. Ya vimos el aspecto jurídico. Bueno, vamos a pasar a la segunda imagen que trata sobre los conceptos básicos y los tipos de familia. Bueno, como pueden, sí están viendo ustedes la imagen aquí de una pareja y una familia en la parte inferior con los abuelitos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok, miren, la familia, conceptos básicos. La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En muchos países, el concepto de la familia y su composición ha cambiado considerablemente en los últimos años, sobre todo por los avances de los derechos humanos. ¿Cuáles son los tipos de familia que se conocen? Primero tenemos la familia nuclear, que son los padres, madres e hijos, si los hay. También se conoce como círculo familiar. Esa es la familia nuclear, cómo está constituida. Podemos ver el ejemplo donde está la pareja con los dos niños. Esa es una familia nuclear, que es prácticamente el círculo familiar. Papá, mamá y los hijos, si los hay. Seguidamente tenemos el ejemplo de la familia extensa. Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, a los tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o bien sean afines. Ustedes pueden ver ahí están los abuelitos, los nietos. Bueno, el perro no está considerado como familia, aunque algunos pues a sus mascotas los tienen como tal, pues porque pues digo, está de por medio la situación que se quieren a los animales, pero no digo, es parte de una mascota, pues, pero la familia, aunque vean ustedes que no es que se murió mi perrito, era como de la familia, bueno, era como, pero no es propiamente familiar, es una mascota a la que tú quieres mucho y es muy respetable. Tenemos la familia seguidamente monoparental, y es la que el hijo o los hijos viven solos con uno de los padres. Esa es la familia mono de uno, monoparental. Y otros tipos de familia, ¿cuáles podrían ser? Tenemos aquellas que están conformadas únicamente por hermanos, amigos, en los cuales el sentido de la palabra familia no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia y la solidaridad, entre otros, por mencionar entre otros. Quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. Estamos hablando de estos otros tipos de familias que hay. Bueno. ¿Cómo se ha dado la evolución de la familia según los sociólogos? Aquí es muy importante que también que sepan ustedes que la primera forma que se ha estudiado la agrupación del hombre ha sido la familia. En este cuadro, como pueden ustedes ver, que habla de la evolución de la familia según los sociólogos del siglo XX, tenemos primero una fase que se conoció como la de promiscuidad inicial. Prácticamente había una promiscuidad en el grupo y pues nacían los hijos y se puede considerar también que habían relaciones sexuales, incluso entre madres e hijos, porque era una promiscuidad total. Lo dice aquí. Características de esta primera fase de la promiscuidad inicial está la promiscuidad absoluta. Tenemos también otra característica que es la nula reglamentación consuetudinaria entre padres e hijos. Cuando escuchen ustedes la palabra consuetudinario, se está refiriendo a la costumbre.
para que puedan ustedes ubicar cuando escuchen la palabra consuetudinario. Después tenemos otra característica de esta promiscuidad inicial, que es el parentesco es señalado por la línea materna, no por el lado paterno, la línea materna, y así se establece el parentesco. ¿Por qué? Pues sabemos que todos los que han nacido en el grupo, pues son hijos de la mujer. Por eso se establece la línea, pues así como puede también el papá, puede ser un hombre del grupo o incluso hasta pueden haber hijos. Vean ustedes la cuestión, no sé si han visto la película es una película de terror que se llama Camino hacia el terror. En inglés es Wrong Turn, o sea, vuelta equivocada. En estas películas, estas personas que están deformes y se comen a la gente, vienen de un grupo que podríamos decir, como está en esta primera fase, donde hay la promiscuidad. Entre ellos tienen sus relaciones y nacen, y por eso nacen deformes. Y es un ejemplo que les digo desde el punto de vista del aspecto biológico. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de la primera fase, que es la promiscuidad inicial del grupo cuando inicia la familia? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo no escuché la primera parte, la que dijo de promiscuidad absoluta. ¿Lo puede volver a decir, por favor? Sí. Bien, en la promiscuidad, cuando nace la familia, no nace la familia como la conocemos hasta ahorita. La familia nace con grupos que se van juntando. Eso digo, el primer grupo que se conoce, ya ven que hubieron tribus, hordas, clanes, es la familia. El hombre, la mujer, los hijos, y después otra familia se juntó, fueron creciendo, se fueron cruzando entre sí. Y bueno, pero no había reglas, por eso se le llama que había la promiscuidad inicial. Así inicia en el seno de las familias, que era lo que había, una promiscuidad absoluta. Promiscuidad es que no hay reglas, podía tener relación la mamá con el hijo con la mamá, si es hija con el papá, o sea, era una promiscuidad absoluta. Por eso también se menciona que hay nula reglamentación consuetudinaria entre padres e hijos. O sea, ni las costumbres en ese aspecto se respetaban. Y por tercero, el parentesco es señalado por la línea materna, o sea, por el lado de la mamá. Pues lógicamente la mamá daba a luz hijos, hijas, hijos, hijos, hijos. Pues ahí sí se sabía de dónde venían. Pero quién era el papá, ahí era la situación que había que determinar por la misma promiscuidad del grupo. ¿Te he entendido? Sí, profe, gracias. Ok, claro que sí. Pasamos a la segunda fase, que tiene un nombre, hasta ustedes dirán, un poco extraño. Familia Punaluena o Ponalúa. Así se llama la segunda fase de la familia, de la evolución familiar. Familia Punaluena o Punalúa. Y las características es una familia por grupo. Otra característica de esta familia está que los hombres de un grupo son considerados desde el nacimiento como esposos de las mujeres del otro grupo. O sea, dos grupos completamente están entre sí casados. Si mi hijo nace, se va a casar con la hija del otro grupo, y así fíjense cómo se van a emparentar dos grupos, como podrían ser a raíz por la unión que van a tener sus hijos. Por eso este es el nombre de la familia Punaluena o Punalúa. Y la tercera fase de la evolución familiar, según estos sociólogos del siglo XIX, está la familia sindiásmica, o también conocida como emparejada, sindiásmica o emparejada, donde vemos como característica inicial, la principal, la autoridad de la madre.
la autoridad matriarcal. Lógicamente, el padre está afuera, sale a cazar, a buscar la comida, el sustento, y los hijos se quedan bajo la autoridad de la mamá. Por eso prevalece lo que se conoce con el nombre de autoridad matriarcal. Autoridad matriarcal es de esta familia simbiásmica o también conocida como emparejada. Tenemos una economía doméstica común en este tipo de familia, y además coexisten varias parejas, pero no obstante mantienen su independencia. Estas son las características de estas fases, de estas tres que se conocen, fases de la evolución de la familia. Bueno, vamos a pasar a continuación a ver, ya entrarnos a el derecho familiar. Es muy importante porque aquí entramos a lo que es la cuestión jurídica. Van a ver ustedes que cuando escuchen ustedes cualquier rama del derecho, es un conjunto de normas. Tradicionalmente, la regulación de las relaciones familiares se ubican dentro del derecho civil. Jóvenes, en derecho hay una división que es derecho público y derecho privado. Derecho público son todas las ramas del derecho donde la relación está la autoridad, pero como un ente soberano, o sea, está por encima del individuo. Y en cambio, el derecho privado, como puede ser el derecho civil, en donde está el derecho de familia, francamente, el derecho mercantil, están en la misma situación los particulares o un particular con la autoridad. Por ejemplo, si una autoridad quiere que le rentes o le hayas rentado tu casa porque quiere poner una oficina, pues bueno, tiene que hacer un contrato. Y si hablamos de contrato, estamos hablando de derecho civil. Por lo tanto, esa rama del derecho civil es derecho privado, porque el Estado o la autoridad va a estar en la misma situación tuya como particular. Por eso vemos la división de derecho público cuando la autoridad está sobre el individuo o el gobernado o el ciudadano. Y en derecho privado no, todos tienen la misma situación. Bueno, fue a principios del siglo pasado cuando el italiano, su nombre es Antonio Cicú, seguido por los franceses, los hermanos Massot, inician la corriente doctrinal, o sea, una corriente de pensamiento, que destaca el concepto de familia como un concepto social en contraposición del concepto individualista que había venido imperando. El cambio de enfoque se tradujo en la popularización del concepto del derecho familiar. Y si vemos, cuando escuchen ustedes hablar del derecho familiar, pues es un conjunto de normas de derecho privado que regulan las relaciones de familia y los aspectos que abarca esta, como son la familia, el parentesco, las sucesiones, cuando hablamos de la cuestión del fallecimiento, los atributos de la personalidad, como el nombre, domicilio, patrimonio, etcétera, que debe tener toda persona. Todo eso lo ve el derecho familiar, que cuando veamos el Código Civil, ahí se van a enfocar en la cuestión con la que iniciamos, derecho de familia, del Código Civil de Quintana Roo, para que puedan ustedes ir viendo cómo se regula esto. No está de más todo esto que les estoy explicando y vamos a ver, puesto que, pues ya ven que cuando hay en todas las familias hay problemas, pero que se murió el papá, ¿cómo van a quedar? Ahí empieza el pleito de la herencia, compete a derecho de familia, es lo que se conoce como el derecho sucesorio. Que si hubo testamento o quedó intestado, bueno, pero ahí empieza a ver qué va a pasar, qué dejaron, qué no dejaron, algunos pues
hermanos y todos se agandallan, desaparecen cosas. Oye, papá dejó esto, ¿dónde está? Pues no sé, hoy ya lo vendieron. Estamos hablando de un problema familiar a raíz de un fallecimiento. Pero para evitar esas cosas, lo más recomendable es que hagan su testamento. Normalmente no sé por qué ponen como eslogan, evítate dolores de cabeza, haz tu testamento. Pero si te mueres, tú no vas a tener dolores de cabeza, tú ya no vas a existir. Los dolores de cabeza son para los que se sienten con derecho a heredar. Ese ahí va a ser la situación. Sería mejor no heredes problemas, haz tu testamento. Perfecto. Porque pues los bienes, pues esta figura jurídica de la sucesión es parte también de lo que vamos a ver en la situación jurídica de la familia, porque esto también sucede. ¿Qué pasa cuando no hay testamento? Bueno, pues tiene que promoverse un juicio que se llama de sucesión intestamentaria, es el intestado, el dichoso intestado. Y ahí van a heredar los que deben de heredar. En este caso, por eso se le llama sucesión legítima. Si murió papá, pues debe, de acuerdo como estaba casado con mamá, va a heredar mamá y van a heredar los hijos. Si ustedes ven, son los que la familia, los primeros que deben de heredar cuando existe el caso del intestado. Bueno. El cambio de enfoque se tradujo en la popularización del concepto de derecho de familia. Bueno. Vamos a ver ahora cuál es el origen del derecho familiar. Es muy importante también. El derecho familiar siempre ha existido, desde que aparece el derecho civil como tal, pero es a partir del 23 de noviembre de 1913, cuando este jurista que acabo de mencionarles en la imagen anterior, el jurista italiano Don Antonio Sicú, en el discurso inaugural de la Real Universidad de Macerata, cuando expuso la necesidad de separar el derecho familiar del derecho civil y privado. O sea, que debería ser una rama autónoma. Fíjense ustedes, esto es la legislación, creo que la pueden ver acá, no, pero sí está abundante, que es el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, también de Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Notariado. En Mérida, Yucatán, el Código Civil, la parte familiar ya no está en el Código Civil. Ya existe un código de familia o un código familiar del estado de Yucatán y un código de procedimientos familiares. ¿A qué voy? En el derecho, cuando escuchen ustedes hablar de la parte sustantiva, están hablando del derecho civil, por hablar en esta materia, o del derecho familiar. Pero si hablan de la parte adjetiva, se están refiriendo a la cuestión procedimental o procesal. Ustedes ven un código de procedimientos o un código adjetivo, cuando escuchen, es de procedimientos. La palabra adjetiva en derecho se refiere a la cuestión procedimental o procesal, para que puedan ustedes saber lo que es esa diferencia. Bueno, vamos a ver la familia como institución jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. El conjunto de disposiciones jurídicas que organizan y estructuran a la familia a través de su evolución histórica se caracterizan principalmente por su naturaleza imperativa e irrenunciable.
Es lo que se conoce como el jus cogens. Jus es derecho, cogens están hablando de respecto a las relaciones de familia. En efecto, por razones de orden público, poco a poco se ha sustraído de la voluntad de los particulares la posibilidad del establecimiento de normas reguladoras de las relaciones de familia. Esto es sostenido por el señor Galindo Garfias. Bueno. ¿Y cuáles son las funciones que tiene la familia? En esta imagen que les voy a exponer, pueden ver ustedes que son diversas las funciones de la familia. Vean ustedes este cuadro, ¿sí lo pueden ver? En donde está funciones de la familia y roles de la familia. ¿Sí lo pueden ver? Sí se ve. Ok, se ve claro, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Sí, es que no, sí, échenme la mano cuando les diga para que tengan ustedes clarito todo lo que están viendo. Sí, profe, sí se ve. Bueno, como pueden ver ahí en la parte superior en color naranja, lo dice concepto de las funciones de la familia. Dice, sirve para definir cómo se van a relacionar entre sí los individuos que la componen, cómo se van a expresar los intereses comunes, los sentimientos dentro de la dinámica familiar. Y vean que del lado de la familia, a colores, en rectángulos, a la izquierda, está la cuestión económica, de cooperación y cuidado, recreativa, afectiva, educativa, identificación, socializadora y reproductiva. Vemos por el lado de la económica que es la capacidad del núcleo familiar para producir ingresos económicos. Se contempla el ahorrar, pagar cuentas y realizar inversiones. Es uno de los problemas que ustedes van a detectar en el ejercicio de su profesión cuando estén levantando algún dictamen sobre trabajo social. Incluso en el test que se hace en la familia se menciona que quienes trabajan el ingreso, también el INEGI cuando hace sus censos pregunta cuántos la familia de cuántos son aquí, cuántos viven aquí, tantos, quiénes son, quiénes trabajan. Entonces, pero sí tocan el tema del trabajo por la cuestión económica. Pues ya vieron que la familia no, hay gastos que hacer para mantener a los hijos, o si hay algún pariente enfermo que también tenemos que socorrer. Pues todo eso, jóvenes, implica dinero. Por eso ven que una de las funciones también importantes de la familia es ver lo concerniente a lo económico. No pueden estar todos esperando o viviendo solo de una persona que sea el que lleve el dinero. Porque si a esa persona le pasa algo, ¿cómo queda el resto de la familia? Por eso es muy importante que desde el seno del hogar se inculque lo que es el amor al trabajo, o sea, el producir, el generar ingreso. Es muy importante. Una persona que depende de alguien, pues el día que le falte esa persona, sí se las va a ver duras, porque cómo va a salir adelante, cómo va a comer, cómo va a afrontar los gastos, si nada estaba acostumbrado a que le den. No es lo mismo que estés trabajando, generes ingreso, te administres, no se gaste más de lo que se gana, porque ahí empiezan las deudas. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la situación económica de la familia? No, profe. Una pregunta, ¿cuántos son ustedes del grupo? Creo que somos 12. 12. Ah, ok, perfecto. Entonces, continuamos con otro aspecto básico de las funciones de la familia, es ese que está en color púrpura, que dice de cooperación y cuidado.
compartida con otras instituciones sociales, incluye las funciones de seguridad y protección que realiza la familia. Tiene que haber la cooperación y cuidado, pues la familia es como un equipo, todos, uno para todos y todos para uno. Después tenemos la función recreativa, que es la celebración de fechas importantes y la recreación individual y del grupo dentro del ámbito familiar. O sea, salir a pasear. Por ejemplo, vamos a ir a las palapas a comer esquites y ver a los payasos, van a ver. Bueno, es una función recreativa de la familia. Oye, ahí viene el lunes, es Día de la Madre, vamos a festejar a mamá, el papá con los hijos, vamos a hacer una fiesta sorpresa. Todo eso, el seno familiar, es la parte recreativa de la familia, que no puede faltar, porque es motivador. Lógicamente llega el 10 de mayo, a la mamá la sorprende con su fiesta, va a estar muy contenta, hay convivio, y eso alimenta el amor a la familia. Y pues también los lazos de solidaridad se hacen más fuertes. Esto que les menciono viene relacionado con la siguiente función, que es la afectiva. El individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus sentimientos. El lado negativo, pues ya saben que es aquí, que es cuando hay la violencia familiar o intrafamiliar, que prácticamente estas funciones se ven nulas precisamente por la violencia que hay en casa. Tenemos también otro aspecto muy importante, que es la cuestión educativa. Se comparte con las instituciones educativas de la sociedad y en la etapa escolar. Pues los padres debemos de preocuparnos por el futuro de nuestros hijos, o sea, prepararlos académicamente para que enfrenten el futuro, tengan una profesión y se puedan valer por sí mismos. Recuerden que los padres no somos eternos. A veces les das a tus hijos y cuando no les quieres dar, pues ya se molestan contigo, se alteran y todo, pues porque los mal acostumbraste. Las cosas, desde un punto de vista, se deben de ganar. Está bien que para un cumpleaños les regales algo, que si terminaron bien la escuela, pues los llevan a pasear, un viaje. O sea, saben que eso los motiva a seguir siendo mejores. A que les estés dando las cosas, vayan bien o vayan mal en la escuela, pues como que no. Vean, no nos vayamos lejos. Veanse ustedes mismos, ya este es su último cuatrimestre, están en el octavo, y ya están en un pie prácticamente en la calle como profesionistas, como licenciados en trabajo social. Incluso algunos de ustedes creo que ya deben de estar trabajando o haciendo su servicio social. Les pregunto a los presentes, ¿quiénes están trabajando en la actualidad? Yo, profe, ¿En dónde trabaja usted? en un colegio que se llama Mis Ángeles. Ok, ¿cuál es su función en la escuela? Pues estoy en varias áreas, en el de administración, recursos humanos, con la educadora. Pero ahí en el lado de la educadora, pues está relacionado con tu profesión. Sí, eso sí. Es muy importante la cuestión de trabajo social. ¿Quién más, jóvenes? Yo, profe, igual estoy trabajando. ¿En dónde? Pues soy ayudante general en un Oxxo. Soy cajera, soy cajera, soy ayudante de piso. Pues puedo recibir proveedores. Veo igual lo que es un poco la administración de la empresa, de la tienda, ¿no? Sí. Ok, tienes cuentas con un trabajo y tienes una responsabilidad. Y eso es bueno porque la responsabilidad es parte del ejercicio de su profesión, de ser responsables. Eso viene dentro de la ética
de las profesiones, la ética profesional. Muy bien, ¿quién más? Que participen los demás, por favor. A ver, los demás, por favor. Bueno, no. Seguimos entonces con las funciones de la familia. Vemos la cuestión de la identificación, como pueden ver ustedes en el rectángulo azul, que dice: se establece la identidad de sus miembros y las expectativas de su conducta. Eso es la cuestión de la identidad de sus miembros. Papá, mamá, los hijos, también la figura de los abuelitos, tanto del lado paterno como del lado materno, quién es el primo, quién es la tía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la socializadora, otra función de la familia, que es la transmisión a los nuevos miembros de aquellas normas y principios necesarios para la continuidad del sistema. Y la parte reproductiva se da en 3 vías: la biológica, la laboral y la cultural. Bueno, estas son las funciones de la familia. Y por el otro lado, partiendo de lo que son los roles de la familia, ¿qué son los roles de la familia? Sirven para equilibrar el sistema familiar, para protegernos y para obtener lo que necesitan como unidad. Repito, sirven para equilibrar el equilibrio familiar, para protegernos y para obtener lo que necesitan como unidad. Tenemos primero el rol conyugal, o sea, la figura de la pareja. Debe existir apoyo mutuo y respeto. Cuando esto se pierde, jóvenes, se pierde todo. Cuando se pierde la confianza, sobre todo el respeto, ahí empieza la debate. El respeto es una figura muy importante en la cuestión del rol conyugal dentro de la familia. Incluso creo que se habrán dado cuenta cuando a veces en alguna familia la que manda es la mamá. El papá como que no tiene autoridad, y eso está mal porque los hijos en algunas ocasiones le empiezan a faltar el respeto al padre. Si la mamá maltrata al papá, pero el papá, si voy a poner mi querella en el Ministerio Público, se van a reír de mí, como que sí, hay casos de violencia familiar a esposos, a padres, por parte de la mujer. No es exclusivo nada más de la mujer. ¿Qué es lo que debe hacer la mujer? Darle su lugar al papá para que siga prevaleciendo su figura con respeto, la autoridad paterna. No porque no diga, pues no lo vamos a tirar al loco. No se trata de eso. Bueno, seguidamente tenemos el rol parental, que es el de madre y el padre. Es educar a los hijos, o sea, la autoridad y los cuidados básicos. Tenemos también lo que es el rol fraternal, que es el rol que se da entre los hermanos. Afecto entre hermanos, respeto y confianza. Y por último tenemos el rol filial, que son los hijos. Aprender a ser hijos, aprender a hacer caso, educarse y ayudar a la familia como hijos. Estos son los roles de la familia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bueno, perfecto. Vamos entonces a pasar a ver una lectura sugerida. Los antecedentes históricos, vamos a verlo a grandes rasgos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya prácticamente tenemos casi 1 hora de clase.
Por esto es importante que lo analicemos así. Nada más voy a abrir este PDF. Bueno, como pueden ustedes apreciar en la lectura sugerida, el título es 100 años de derecho de familia, antecedentes y desarrollo. Esta obra corresponde a María del Refugio González y es una obra que está en el acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aunque doctrinalmente el derecho de familia, como una parte del derecho civil, ya vimos, ha sido estudiada desde tiempos muy remotos y en estas páginas se aborda su historia vinculada con la expedición de la Constitución de 1917, que es la Constitución que es la cual han habido en el México independiente, la primera Constitución 1824, la segunda 1836, que era la Constitución centralista en la época de Antonio López de Santa Anna. Después vino la Constitución de 1857, que es en la época de Benito Juárez, y por último la de 1917, en plena época de la Revolución, se promulgó y es la que nos gobierna hasta ahora. Dice, dicho cuerpo jurídico recupera propuestas que se generan antes de su expedición. He de remontarme al texto original que en 1917 se dice reformado, es decir, el de 1857, la Constitución anterior, para que la explicación tenga una secuencia cronológica pertinente, ya que el derecho de familia al que me refiero aquí es el que nace con la independencia del Estado y la Iglesia, potestades que habían marchado juntas durante más de 300 años, pero que en la segunda mitad del siglo XIX se independizan. Acuérdense ustedes de la guerra de reforma entre liberales y conservadores, cuando Juárez separó lo que es la iglesia. ¿Perdón? Sí, le escucho, señorita. ¿Qué pasó? ¿Les escucho? A ver. ¿Quién quería hablar? Dice Sandy, no se escucha, se corta mucho, no se entiende. Con la anterior, profa, tuvimos el mismo problema y tomamos la clase en la aplicación de Zoom. Pero yo tenía preparado también la cuestión de Zoom. Sin embargo, si ustedes prefieren, podemos las clases posteriores entrar a Zoom. Si me están comentando aquí, ahorita entré al chat, porque pues el chat no lo estaba viendo por la exposición. Cuando se pone la exposición en la pantalla, pues no se ve el lado de los usuarios y menos el chat. Pero veo que dice Lidia, se corta mucho, no se entiende. Con la anterior profa tuvimos el mismo problema y tomamos la clase en la aplicación de Zoom.
¿Qué clase tuvieron anteriormente? Administración social, profe. ¿Quién es su profesor o profesora? La La licenciada maestra Margarita Margarita. Ramírez. No, entonces a la vez. ¿Quién? La profa Margarita. María Luisa. Ok, pues vamos a hacer una cosa. Margarita. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Sí me están escuchando, ¿verdad? Bien. Pero sí se escucha bien, profe. Debe ser problema. A mí me pasó cuando me dieron el curso de capacitación para esta herramienta del Big Blue Button, que había problemas que no me escuchaban a mí, pero yo no era el moderador. Yo como así como están ustedes de alumnos, yo entré y que había, puede ser falseo del internet de algunos de ustedes. Ustedes deben tener mejor, o sea, no todos, de acuerdo al internet que tengan, porque si hay una variación del internet, hay internet que tienen 20 megas, otros que tienen 40 megas, pero también cuenta mucho la señal. Si la señal está tipo como la glucosa, pues lógicamente va y viene y es cuando se corta la voz, incluso a veces hasta la imagen. Pero si ustedes lo desean, podemos a partir de la próxima clase, próximo sábado, tomarla por Zoom. No sé qué digan ustedes, pues es más, yo tenía preparado la clase también por Zoom, por si había algún problema en la plataforma, nos íbamos a Zoom. Es más, les dejaría en la página de, por ser la segunda semana, el link, el usuario, para que ustedes puedan entrar a la clase a las 12 del día por Zoom. Ponen la clave, el usuario, y ya yo los admito, y ya estamos en clase de nuestra materia. Solamente el Zoom se corta cada 40, 45 minutos. Pero ese no veo que sea problema, porque si se corta, nos volvemos a conectar inmediatamente y se sigue grabando. Y ya los videos, nada más tendría yo que convertirlos a MP4, subirlos a YouTube y poner el link de los videos de clase en la página que corresponda, bueno, la semana que corresponda de clase. Por el pregunto, ¿prefieren este Big Blue Button, el Zoom? Hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 8 personas supuestamente de 12, es el grupo. ¿Cuántos votan que siga por el Big Button? O sea, el Big Blue Button, si es debe ser los que no tienen problema. A ver. Pues si quiere, profe, se puede hacer por Zoom, porque a veces esa plataforma falla mucho. Ok. Profe, Perfecto. nosotros en cuatrimestres anteriores trabajamos con esta plataforma y la verdad es que tuvimos muchos problemas con ella. Por eso nos pasamos a Zoom y creo que todo mi salón preferiría que tengamos las clases vía Zoom. Perfecto, no hay problema. Ok, dice Sulamita. Yo igual preferiría Zoom. Perfecto, pues vamos a hacerlo así. Por mí no hay ningún problema. La cuestión es de que les haga llegar la clase. Entonces, a partir de la próxima semana, que es 15 de mayo, es día del maestro, el 15 de mayo, lo que vamos a hacer, vamos a manejar el Zoom. Ustedes van, bueno, ¿cuál es su clave del maestro, su clave de usuario y todo? Entran ustedes a la página donde diga aviso importante, la clase del día 15, ahí entran y van a ver todos mis datos para que entren en Zoom. Entonces de ahí lo toman y yo ya los voy a estar esperando porque ya veo que el Zoom, la única diferencia de Zoom con esto, que ustedes entran con esta herramienta, entran directo. Con el Zoom yo los tengo que estar admitiendo para que estén. Cuando se corte el Zoom, tendríamos que hacer lo mismo, volver a conectarnos, los vuelvo a admitir y sigue la clase mientras se está convirtiendo el video anterior. Si les parece,
Nada más que les agradecería que me lo externaran. ¿Les parece entonces bien? La próxima clase, Diego, Carla, Lidia, Michelle, Sí, profe, Sandy, está bien. Silvia, Sulamita, Por Zoom me parece bien. Sí, profe, está bien. Perfecto. Sí, Vamos a profe. hacerlo por Zoom. Ok, entonces ya saben, pueden entrar en la semana 2. Se van a donde están las imágenes, video, está su cuestionario y en la mera parte de abajo van a encontrar el aviso para la clase, o sea que son los datos de los míos para que puedan ingresar al Zoom. Ya, y así vamos a trabajarlo. 45 minutos se cortó, nos volvemos a conectar. Los vuelvo a admitir hasta que se acaben las 2 horas de clase. Bueno, pues vamos a continuar con con esta herramienta que tenemos hasta hoy. Bueno, regresamos a la cuestión de la historia del derecho familiar. Fíjense, les decía a ustedes, ya vieron que en la época de Benito Juárez hubo su enfrentamiento con la Iglesia. Por eso mencionan que la temprana independencia del Estado y la Iglesia en México fue factor determinante para que varios asuntos del derecho de familia que en otros países de América Latina permanecieron en el ámbito de la jurisdicción de la Iglesia Católica hasta bien entrado el siglo XIX. En nuestro país quedaran a cargo del Estado tras las leyes de reforma. Es que en esa época, jóvenes, si te vas a casar, tenía que ser a través de la iglesia. Que si se moría alguien, tenías que hacer el trámite ante la iglesia. Ya, todas esas cuestiones que le competían al Estado, las realizaba la iglesia, indebidamente porque pues, son cuestiones civiles. ¿Qué fue lo que pasó? Al separar la iglesia del Estado, Benito Juárez, pues lo que le competía al Estado, lo va a ver el Estado. Se crea el registro civil, y lo que atañe al matrimonio civil, se crea también el divorcio. El divorcio, pues el matrimonio civil quedó instituido como un contrato civil en donde las partes, por mutuo acuerdo, podían disolverlo y quedaban otra vez solteros. El estado civil, divorciado o divorciada, viudo, viuda, no existe en nuestro país. Es casado o soltero, o casada o soltera. Te divorcias, regresas a la soltería. Quedas viudo o viuda, regresas a la soltería. Son cuestiones, digo. Bueno, en el México que surgió de la independencia, se constituyó un estado confesional sostenido hasta la expedición de la Constitución de 1857, que fue desconocida por el Plan de Tacubaya del 17 de diciembre de ese mismo año. En plena guerra de 3 años en el puerto de Veracruz, Juárez, impulsado por don Melchor Ocampo, expidió el manifiesto del gobierno constitucional el 7 de julio de 1859, el cual contiene el programa de la reforma, en cuyo artículo primero se prescribe adoptar como regla general invariable la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. Desde Veracruz se expidieron diversas disposiciones sobre la materia religiosa que se conocen como leyes de reforma. En las constituciones anteriores a la de 1857 se establecía que la religión católica era la del Estado mexicano. Este enunciado no formó parte del texto constitucional de 1857, o sea, lo quitaron. Por lo que entre esa fecha y la Constitución de 1917, el Estado mexicano
es no confesional y admite la práctica de otros cultos religiosos. De 1917 a 1992, el Estado que se constituyó tras la Revolución Mexicana no reconoció la personalidad jurídica de las iglesias, lo que se modificó a partir de la reforma del 28 de enero de 1992 a varios artículos de la Carta Magna. El 30 de noviembre del año 2012 se reformó el artículo 40 para prescribir que nuestro país es una república representativa, democrática, laica, federal. Tales son los pasos fundamentales de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en nuestro país para ir de un Estado misional a uno constitucionalmente laico, o sea, sin religión. El camino no fue incruento, pero permitió liberar al poder político del orden sacro, o sea, del orden religioso, independizando el contenido de la ley estatal de lo que venía en la ley religiosa. Pues ustedes ven esa separación que hubo iglesia y Estado, y el Estado se quedó con las cuestiones civiles, como lo que son el matrimonio, los asentamientos, los registros de niños. Pues se creó la figura del registro civil. Pues bueno, ya vieron que, pero la iglesia siguió haciendo lo propio, lo suyo, pero desde el punto de vista religioso. Ya ven, por ejemplo, las personas se casan por lo civil y después se van a casar por la iglesia. Pero ahí, pues, lo que le interesa al Estado es el matrimonio civil. Ya quieren ustedes cumplir con su religión y casarse por su iglesia, adelante, pero no tiene nada que ver con la cuestión civil. Bueno, seguimos con estos antecedentes. La formación del Estado y las leyes de reforma. Como puede apreciarse, el Estado confesional, o sea, cuando era todavía el Estado religioso, antes del rompimiento con la Iglesia, no se perpetuó en nuestro territorio, o sea, no permaneció mucho tiempo. Las razones tienen que ver, sin duda, con numerosos factores, de los cuales me gustaría señalar por lo menos dos. Las características que tuvo la evangelización y el alcance de las facultades del soberano en la monarquía hispánica, pero fundamentalmente en las Indias, donde desde 1493 ejerció un patronato muy amplio sobre la iglesia de estos territorios. La primera se dio sobre una población mucho más numerosa que la española, que si bien es cierto abrazó la fe de Cristo, también lo es que conservó buena parte de las peculiaridades de su antigua cultura. Fenómeno que hoy recibe en el terreno de la religión el nombre de sincretismo religioso. Aquí, como se menciona, pues hay la cuestión de varias... bueno, ya ven ustedes que está la religión católica. Cuando nace el protestantismo, se divide en varios dogmas del protestantismo. Sí tiene sus ismos religiosos la parte católica, como el Corpus Dei, etcétera, etcétera. Pero en la cuestión del protestantismo salió los evangélicos, presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es la cuestión de... Incluso cuando se menciona, se los quiero para que tengan ustedes un concepto más clara de lo que es la palabra el sincretismo, es la tendencia a conjugar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. O sea, hay cuestiones de que no coinciden, pero se busca armonizar. Es un fenómeno lingüístico por el cual un morfema asume más de un valor. Bueno, esto no nos
tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Esto es el sincretismo. Y si hablamos de ideas opuestas religiosas, estamos hablando de sincretismo religioso. Que si yo digo tal cosa como católico y otro, vamos a poner protestantismo, dice, no, es que esto es así, sale otra corriente ideológica religiosa, no, es que esto es, bueno, vamos a buscar, tratar de buscar una armonía entre cada postura, porque no se trata de que cada quien imponga la suya, porque así nunca se va a armonizar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con las leyes de reforma, jóvenes? No, profe. ¿Cuántas materias llevan los sábados? ¿2? Sí, dos solamente. ¿Me ven ahora? No. No se ve. ¿Cómo, de qué color se ve? Amarillo. 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 No, es que limpié el lente. Está un poquito así para que se vea claro. Bueno, entonces seguimos con este tema. Pues ya vieron ustedes de que se habla de un estado confesional porque estaba asentado en la Constitución desde el 24 en adelante hasta antes de la del 57. El Estado mexicano era católico. Pero esto cambió en la Constitución del siglo XVII porque esta Constitución fue considerada liberal, muy adelantada para su época. Incluso les voy a contar una anécdota. A mí me gusta leer mucho lo que es la historia no oficial en México, lo que no nos han enseñado, lo que se ha guardado por años. O sea, se busca uno, leo por aquí, leo por allá, me pone un criterio. Bueno, es como en el caso, no, eso no estamos hablando, bueno, podemos meterlo como un aspecto histórico, no propiamente de la historia de México, el acontecimiento que pasó con Pedro Infante. ¿Sí conocen ustedes a Pedro Infante? ¿O han oído hablar de él? ¿Sí han oído hablar de él, señoritas? Sí, profe. ¿Sí saben cómo murió? Se profe. supone que en un accidente en avión. Ok. Se supone, como está diciendo, en un accidente de avión. Bueno, cuando tengan ustedes chance y estén viendo sus videos de YouTube y todo, busquen todo lo relacionado con Antonio Pedro. Se supone que en ese avión que cayó en Mérida el 15 de abril del 57, realmente no iba Pedro Infante. Iba otra persona que se le dio, que le había dado una esclava muy bonita, y es lo único que reconocieron a Pedro Infante porque los cuerpos quedaron carbonizados. Es más, decían que Pedro Infante, su cuerpo había quedado solo que es el pecho, el dorso, como unos 70, 80 centímetros. Pero realmente no era Pedro Infante. Ya en el 83 había una persona ya entrada de años que escuchan ustedes y dirán, es un imitador, cada quien puede cantar como Pedro Infante si tiene el don de tener buena voz, pero esta persona lo ven como habla, la voz, los ademanes, todo de Pedro Infante. Y hay muchos videos en YouTube, hay como 10 personas que están diciendo que ese señor que apareció en el 83 era Pedro Infante. Y Pedro Infante murió a los 95 años. Ese señor le consiguieron un acta de nacimiento
chocolate, vamos a decirlo así, y le pusieron José Antonio Hurtado Borjón. Ya investigaron a esa persona y no hay antecedentes de esa persona. Se agarraron la hojita, la llenaron para que el señor tuviera una nueva identidad. Pero realmente es Pedro Infante. Él nunca dijo soy Pedro Infante más que a sus muy allegados, porque no quería tocar el tema. Porque por ahí decía que le perdonaron la vida. O sea, lo querían matar, le dieron la oportunidad, pero que se olvidara. Lo golpearon, lo torturaron. Él así siguió su vida hasta que públicamente empiezan a seguir este misterio en 1980. Es más, con Televisión Azteca. Les invito a que lo vean. Antonio Pedro, y van a ver que digo, no se ha corroborado, pero están pidiendo pruebas de ADN, la familia de Pedro Infante lo desconoce. Pedro Infante nunca dijo, ya grande, soy Pedro Infante, por temor a que le hicieran algo a él o a su familia. Y la familia también en su plan decía, no, pues es un imitador, no lo van a aceptar porque pues le van a hacer algo al papá. Entonces es muy importante esta cuestión y cómo pues nos engañaron. Y es más, este señor, antes de morir, él había dicho que dijeron, bueno, ¿por qué no sales? Y dices, pues no, la verdad, yo soy Pedro Infante. Porque Dios no se va a armar una guerra mundial. Y segundo, por respeto a las personas que murieron en el avión y las personas que incluso se suicidaron, digo personas que se suicidaron o se enteraron de que murió Pedro Infante en el 57. Imagínense que todos esos que fueron, ustedes ven el video, el velorio y el entierro de Pedro Infante, muchísima gente fue, sabiendo que, o sea, miren toda esa gente que había pensado que no era Pedro Infante el que iba allá. Por eso ustedes se quedan así, wow, o sea, por eso hay que leer, hay que documentarse. Sí, en los 80, cuando ya salió él a la luz pública y ya lo veían, daba sus conciertos en clubes privados y todo, en palenques y todo, pues si hubiéramos tenido esto, pues se hubiera descubierto muchísimo más. Pero ya vieron que el Internet, pues prácticamente nace en los 90s, finales de los 90s, entre los 2000, y ya empiezan a entrar muchas plataformas, como dentro del Face. ¿Cuál era antes en el Internet a todo dar? Bajar información sobre tal tema, un libro. No, a mí me tocó la época que si marcaban una tarea, tenía que ir a la biblioteca a buscar libros, a leer y buscar el tema, sacar copias, eran parte de mi material de estudio en la Facultad de Derecho. No teníamos la maravilla de la computadora. A todo dar, tú escribes, ya te cansaste, lo guardas, el otro día sigues. Ahí no tienes que dar tu máquina de escribir, tus manos se ensuciaban porque agarrabas a veces papel carbón. Para borrar algo era tu corrector o esas laminitas de corrector que se llamaban Corex. Pero vean cómo ustedes tienen ahorita una gran ventaja. Yo soy de la generación que me está tocando ver este cambio generacional, como ya todo lo que usábamos fue el teléfono de casa, ahorita el celular. Contraté a Total Play, no pedí para películas porque tengo el Skype, pero me dieron teléfono para de casa. Pero ahí, ¿quién me va a llamar? Lo más probable me llaman y me buscan es en el celular, como a cualquiera de ustedes. Oiga, el celular es un instrumento de trabajo muy importante. Pero yo siempre voy a decir, la tecnología nos acerca, pero a la vez nos aleja. Ustedes van a una cafetería, y ¿qué es lo que van a ver? Una pareja que tiene su celular. Cuando no había celular, estaba la conversación, la plática. Ahorita, pues sí, no es muy recomendable la conversación por la cuestión de la pandemia. Pero que vean ustedes cómo la tecnología se ha... Ahora, a un niño, para calmarlo, le dan una tablet o un celular para que esté jugando y a veces hasta eso causa adicción. En los grupos de WhatsApp
entran ustedes, a ver quién está conectado, a ver qué pusieron en la plataforma de Facebook. O sea, están ustedes, porque ahí, y qué bueno que la información fluye por allá, pero también hay mucha información falsa. Por eso es muy importante en toda información, jóvenes, que sepan cuál es la fuente. No nada más, si dice, bueno, me lo comentaron, lo digo, bueno, ténganlo así, pero no se esté propagando si no se tiene la certeza. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar también de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cuando llega a América, él no digo llegué a América, él pensó que había llegado a las Indias. Por eso cuando vio a los nativos, les dijo indios, pero él no llegó a la India. Se comenta desde tiempos antiguos, los primeros que llegaron a América fueron los vikingos, porque los vikingos eran navegantes. Ya después de Colón está Américo Vespucci, por eso se llama América. Bueno, entonces seguimos respecto a este tema del derecho familiar. Bueno, aquí vemos en este párrafo que estoy marcando, la evangelización implantó tanto entre los indígenas como entre los mestizos y las razas mezcladas, e incluso en algunos criollos, un cristianismo que no les impidió exponerse a la excomunión cuando se levantaron contra Fernando VII, su legítimo gobernante, o cuando realizaron la reforma, aunque fueran católicos. Por otra parte, el alcance del patronato sobre la iglesia indiana no tenía precedente en ninguno de los que se habían otorgado a los reyes de otros países europeos. En el estado misional que se constituyó en las Indias, a decir de Bernardino Bravo Lira, la evangelización fue más obra de la monarquía que del papado, imposibilitado para realizar la gran tarea implicada en la conversión de los naturales, o sea, que aceptaran la religión católica. Imagínense ustedes que nos hubieran conquistado los chinos, seríamos budistas. Los árabes seríamos gente del Islam. Los españoles, pues, eran católicos y en la religión con la conquista se aplicó en América, aunque en Estados Unidos la mayoría son protestantes. Bueno, la parte de aquí abajito, la consumación de la independencia fue solo el punto de partida de una larga lucha en la que habría de debatirse la naturaleza del Estado, surgido en el año de 1821. A mediados del siglo XIX, quedaría claro que sobre la base de las doctrinas regalistas, el nuevo Estado no podría funcionar, y del regalismo, que en materia religiosa implicaba el ejercicio del patronato y la celebración de concordatos, se transitó hacia la independencia de la Iglesia y el Estado. Los cambios operados a lo largo del siglo XIX en la doctrina católica sobre las relaciones entre la Iglesia Universal y los nacientes estados nacionales llevaron a que la cuestión de la competencia entre ambas esferas se planteara como una lucha entre dos soberanías. Los estados, no solo el mexicano, sino todos los de la época, reclamaban para sí la unidad del poder y por esto querían decir que no podían existir facultades autoritativas independientes que ejercieran competencias soberanas autónomas más sobre lo que ningún órgano estatal pudiera disponer. Y aquí se sigue mencionando sobre la cuestión de la iglesia y la evolución hasta, pero nuestro punto central
en la Constitución del 57, pues la cuestión familiar pues, era manejada por la Iglesia. Cuando el Estado hace la separación y asume prácticamente la potestad de ver todo lo relacionado con la cuestión familiar, pues ahí estamos hablando también del antecedente directo que podíamos tener en México del derecho de familia. O sea, la Constitución de 1857. Y esto lo podemos notar, nos habla de la reforma liberal, la ley Lerdo de nacionalización de bienes. Vamos a buscar aquí la cuestión de la familia. Aquí está. Ustedes recordarán que Maximiliano llegó a México y en 1867 lo fusilaron. Pero Maximiliano le salió muy liberal a los conservadores. O sea, una persona que sus acciones eran liberales, no era propiamente como pensaban los conservadores. Por eso se decepcionaron de él. Cuando fusilan a Maximiliano y don Benito Juárez regresa a la Ciudad de México, es cuando que se da inicio a lo que se llama la República Restaurada, porque estaban los republicanos contra los conservadores. La República, pues la volvieron un imperio con Maximiliano, pero a fusilar a Maximiliano, perder Maximiliano, porque pues le quitaron todo el apoyo de Francia por Napoleón III. Se lo quitaron y se regresaron los soldados franceses a Europa, lo dejaron solo, ahí en Querétaro, y se entregó. Y ahí fue el principio del fin, hasta que, creo que fue en noviembre, mandaron su cadáver de regreso a Austria. Estaba tan deteriorado el pobre cadáver que la mamá no lo reconocía. Por eso hay también la leyenda histórica que dice que don Benito Juárez no lo fusiló porque los dos eran masones. Y entonces le perdonó la vida, habrá fusilado a otro que se pareciera a él y se fue a vivir a San Salvador, porque para esa época apareció en San Salvador una persona idéntica a Maximiliano, solo que descalzo. Y decían que, y ahí murió y ahí quedó, que se llamaba, que se hacía llamar ese señor Justo Armas. Y hacen una referencia a que cuando fusilaron a Maximiliano por Benito Juárez, él dijo, Maximiliano ha sido justo pasado por las armas. Algo así, si no me equivoco. Les mencionaban las dos palabras que esta persona se citaba. Es más, este relajito llegó hasta Austria y mandaron gente a San Salvador para verificar de quién se trataba y él no los quiso recibir. El supuesto Maximiliano. Por eso cuando envían el cadáver de Maximiliano a Austria, supuestamente fusilado, la mamá no lo reconoció. ¿Qué es esto? Este no es mi hijo. Ustedes ven las fotos de Maximiliano vivo y Maximiliano en su ataúd. Es más, cuando lo fusilaron en el Cerro de las Campanas, ahí en Querétaro, el ataúd que llevaron, midieron mal. Maximiliano era alto, era de piernas largas. No cupo en el ataúd y así lo trajeron. De piernas de fuera, se volcó en charcos con lodo, lo tuvieron, y todo lo que estaba embalsamado, pues se echó a perder. Llegando a México lo tuvieron que volver a embalsamar. Pusieron el cadáver de cabeza para que todo el bálsamo lo que inyectan para que no se eche a perder, o sea, chorreada, y volverle a poner un bálsamo nuevo, y volverlo a embalsamar nuevamente. Pero bueno, eso es la cuestión de Justo Armas. Lo pueden también ver en internet. ¿Quién fue Justo Armas? Y les van a explicar estas cuestiones. Se van a quedar pensando, ¿qué pasó? Era también como otra leyenda urbana, ¿no? Sí, lo maneja, pero todo puede ser posible. Que a don Benito Juárez, que murió de una angina de pecho, de un infarto, que le dolía mucho, le echaban hasta agua hirviendo para poder reactivar su corazón. Esos días previos a su muerte, se le formó hasta una ámpula en el
pecho que se levantó con lo caliente, porque no aguantaba el dolor del pecho. Hay una persona una mujer que estaba enamorada de un militar del ejército de Maximiliano, del emperador, pero cuando cayeron en desgracia, hasta él lo fusilaron. Él pidió que no lo fusilara, pero se iba a casar con él. Entonces ella en venganza, pues, juró que arribera contra los... Y le decían la carambada. Ella logró infiltrarse en una fiesta que daban, no me equivoco, en el Palacio Nacional. Era muy guapa la mujer, vestida y todo, y le echó en la copa que le iban a servir a Benito Juárez una planta molida que se llama la 21illa. 21illa como de 21, 21illa. Esa planta, el que le ingiere, a los 21 días fallece por un dolor similar a lo que es la angina de pecho. Y es por lo que murió. Y es, digo, es otra leyenda urbana que habla de que, pues, Benito Juárez pudo haber muerto envenenado. O sea, hay muchas cosas muy interesantes, muy interesantes de la historia. Lo que hemos aprendido de la historia en la primaria, secundaria, prepa, es lo que viene en los libros, en un libro de texto que da el maestro, y de ahí no se sabe. Que Hidalgo realmente le llaman el padre de la patria, aunque el padre de la patria es Agustín de Iturbide, porque él fue a negociar, a transar con Guerrero para que se acabara la independencia en beneficio de los que estaban en México y romper con la metrópoli, porque ya querían volver a aplicar la Constitución de Cádiz, que era muy liberal y iba a afectar a los que estaban en México. Mejor, ¿cuál es la manera de romper con España? Pues esta independencia. Agarraron a Iturbide, hablaron con él, fue a negociar con Guerrero. Por eso ven ustedes que se habla el abrazo de Acatempa, que supuestamente se dio ese abrazo, donde el ejército realista se pone a disposición del insurgente para acabar. Pero fíjense qué triste. Prácticamente el último insurgente fue Guerrero. Él no aparece como firmante del acta de independencia de 1821. En septiembre de este año son prácticamente 200 años de la consumación de la independencia. Aquí en México se celebra cuando inició, pero se debe celebrar cuando terminó. Pero bueno, así son. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, Diego, Carla, Lidia, Sandy? No, profe, ninguna. No, profe. No, profe, ninguna. Y Sulamita. Ya vieron el antecedente que podíamos mencionar en México del derecho familiar, es prácticamente con las leyes de reforma. Podemos visitar la Constitución de 1857, cuando se separó la iglesia, pero Juárez separó la iglesia del Estado. Y entre ellos, pues, queda uno de los que manejaba la iglesia, era la cuestión de la familia. Nacimientos, bautizos, matrimonios, defunciones. No había divorcio por la cuestión religiosa, que señala lo que Dios unió, que no los separe ni el hombre. Esa es la cuestión religiosa. Pero en la cuestión civil está el divorcio, porque el matrimonio civil es una especie de contrato, es un contrato. Entonces vamos a continuar si no tienen ninguna duda en cuestión de la historia. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces.
Tras la restauración de la República, se restableció el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia el 20 de diciembre de 1868, o sea, al año de que regresa Juárez a la Ciudad de México. Fue declarado presidente del Alto Tribunal don Sebastián Lerdo de Tejada, es el que sucedió a Benito Juárez tras su muerte. Superadas las dificultades derivadas de la muerte del presidente Juárez en 1872 y del conflicto entre José María Iglesias y el propio presidente de la Corte, bajo la presidencia de Ignacio Vallarta, entre 1877 y 1883, el Alto Tribunal, o sea, la Suprema Corte de Justicia, entra en un periodo de creación y estabilidad. Desde el 3 de octubre de 1882, el presidente de la Corte ya no sustituiría al presidente de la República. Con ello se logró desvincularla de esta responsabilidad en tiempos azarosos que eran los que se habían vivido y se seguían viviendo. O sea, a falta del presidente, ¿quién va a entrar? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el 25 de septiembre de 1873, don Sebastián Lerdo de Tejada, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, expidió el decreto del Congreso de Adiciones y Reformas de la Constitución. Estamos hablando de la del 57, en donde se señalaba, en el artículo 2, como pueden ver ustedes en esta parte de aquí, el matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del Estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Después de la Revolución Mexicana, ambos artículos se recogieron a la letra en el artículo 129 del proyecto que Venustiano Carranza sometió al Congreso. Ahí no se estableció la independencia del Estado y la Iglesia, ya que no se reconocía su personalidad jurídica. La alternativa que se había planteado a la nación mexicana para constituir al Estado que había de sustituir al colonial se resolvió en beneficio del no confesional. La posición se sostuvo y aunque la aplicación de las leyes de reforma no fue estricta, las jurisdicciones civil y eclesiástica se mantuvieron separadas. La literatura jurídica de la segunda mitad del siglo evitó el asunto en beneficio de otros temas más urgentes, más importantes o simplemente menos controvertidos. Aquí pueden ver esa parte que dice el matrimonio civil en los códigos y en la legislación revolucionarios. Tras el regreso de Juárez a la capital de la República en el año de 1867, como ya les mencioné anteriormente, la República se disponía a dar fin a la tarea de sustituir los textos jurídicos de la época colonial por los códigos que se proclamaban como requisito indispensable para encauzar la vida social en forma civilizada. Hasta entonces y todavía después, la administración de justicia se realizaba sobre la base de la interpretación del derecho que había estado vigente en la Nueva España y en que se dictaron los diversos gobiernos nacionales. Los jueces, que habían pocos en un vasto territorio, habían llegado a adquirir un poder considerable y la razón no podía admitir esta situación. La soberana de los tiempos que corrían debía ser la ley y los encargados de aplicarla habían de atenerse a su texto. En lo que se proponían las luces del siglo y la base de todo ello debería ser la libertad, la igualdad jurídica ante la ley, la propiedad y la seguridad jurídica, pilares de la nueva filosofía que inspiraría los cuerpos jurídicos. O sea, todavía había normas de la época colonial que lógicamente fueron sustituidos por los nuevos códigos.
De esta manera, en los diversos códigos políticos, esto es, constituciones, debían estar garantizados tales derechos y a partir de estos establecerse las reglas jurídicas a que habían de someterse los ciudadanos. Estos postulados implicaban elaborar cuerpos jurídicos por materia, desterrando las concepciones del antiguo régimen colonial. La forma de lograrlo era reconociendo y garantizando los derechos del hombre y aboliendo fueros y privilegios. La tarea no era fácil, ya que el reconocimiento de los derechos naturales del individuo extendía su campo de influencia en todas las ramas del derecho. Lo anterior tenía por objeto a la nación en su conjunto, pero en realidad era un grupo muy reducido de la población el que participaba en estas discusiones. De cualquier modo, el 8 de diciembre de 1870 se expidió el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California. Acuérdense que Quintana Roo, para aquella época, todavía no había Quintana Roo. Quintana Roo, como territorio, nació en 1902. Es cuando le quitaron a Yucatán esa parte de lo que hoy es nuestro estado, Quintana Roo, porque ya existía Campeche. Campeche fue creado en 1863-64, cuando estaba con el conflicto de los franceses. Entonces, ¿qué le quedaba a Yucatán? Lo que es Yucatán y la parte del estado de Quintana Roo hacia abajo. Pero cuando se crea el territorio de Quintana Roo, pues ya ven cómo quedó, como una Y, la península de Yucatán. Eran territorios. Quintana Roo y Baja California Sur llegan a ser estado hasta 1974. Con alguna reforma constitucional, que los territorios se van a volver estados. Por eso ven que celebramos el 8 de octubre de 1974 la conversión de territorio a estado de Quintana Roo. Bueno, estamos hablando del primer Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California, 1870, 8 de diciembre, el cual entraría en vigor hasta el 1 de marzo del año siguiente. Estamos hablando de a los 2 meses después, en 1871. Siguiendo el principio de la independencia del Estado y la Iglesia, el Código reguló en la parte correspondiente el matrimonio civil como un acto consensual, o sea, con consentimiento, y no como un sacramento, como antes manejaba la Iglesia, que daba en el ámbito religioso, que les acabo de mencionar. Durante el periodo que Jorge Adame nombra el régimen transitorio que se inicia con la restauración de la República, el presidente Juárez reconoció la validez de los matrimonios celebrados durante el imperio, tanto ante un funcionario de registro civil como ante un ministro de culto. Advirtió que en adelante el matrimonio se celebraría conforme a la ley del 12 de julio de 1859, dictada durante el imperio, y el régimen solo duró hasta la expedición del Código Civil de 1870. En el periodo que se denomina el régimen del Código Civil de 1870, Adame Goddard explica que el artículo 159 reproduce íntegramente en el concepto del proyecto del Código del Imperio, dice que hubo también un Código del Imperio, es decir, que el legislador prefirió definirlo como sociedad y no como contrato, aunque por la redacción se inclina al consensualismo, o sea, al consentimiento. En las demás materias no se aleja lo que ya se había establecido, salvo que le impone a la mujer rica la obligación de sostener al marido carente de bienes e impedido para trabajar, cuando la mujer es rica. Esto es lo que se preveía en este código de 1870.
Aquí donde dice, aunque permanece el divorcio no vincular, en los años siguientes hubo dos intentos de introducir el divorcio vincular, uno en 1886, que no fue tomado en cuenta, y otro en 1891, cuando algunos diputados pretendieron modificar el principio de indisolubilidad, argumentando que la materia civil no era federal y tampoco prosperó. Jóvenes, el divorcio anteriormente al actual había el divorcio que se llamaba el divorcio necesario. Tenías tú que acreditar en el juicio algunas de las causales del divorcio para que éste pudiera proceder. En la actualidad, y el otro tipo de divorcio era el por mutuo consentimiento. El divorcio necesario hubo una transformación a principios de los 2000, se llamó divorcio incausado, o sea que ya no iba a haber causa, una causal. Entonces una de la pareja lo podía solicitar y adelante hacer una propuesta de convenio sobre cómo van a quedar, sobre los hijos, la pensión, los bienes, etc. Y en la primera audiencia se disolvía, quedaban divorciados y solo se iban a pleito sobre alguna de las cláusulas del convenio que no estuviera de acuerdo en otro cónyuge. Esa es la cuestión. Y actualmente este divorcio se llama divorcio unilateral, pues es el que hay y por mutuo consentimiento. Cuando los dos hacen su trámite con un convenio, lo firman y lo presentan, adelante. Y cuando no hay esto, pues uno de los cónyuges es el que va a solicitar el divorcio presentando una propuesta de convenio. Eso se lo van a notificar a la otra parte para que conteste y también va a hacer su propuesta de convenio. Y ya una vez que conteste, pues lo citan a una primera audiencia para dirimir. Ahí en esa primera audiencia los van a declarar divorciados. Jóvenes, todo esto que ven todo esto está ya en plataforma, lo pueden ustedes checar, así como el Código Civil, que se señalan que tienen que leer del artículo 680 al 825.4, que es la primera parte del derecho familiar. Todo lo que está en plataforma hay que leer, la lectura esta que les tengo dado aquí, los artículos del Código Civil, ya les toqué el tema de la filiación, el parentesco, todo eso, pero ahí está ya prácticamente la normatividad, para efecto de que ustedes puedan contestar su cuestionario. El cuestionario abrió hoy desde la hora de la clase y cierra por esta ocasión, cierra el viernes. A las 23:59 horas lo pueden checar en las instrucciones. Jóvenes, cuando vayamos a tener el examen parcial o el examen final, la actividad, la tercera y la quinta, la voy a poner con 2 días de anticipación, cuando menos, porque la instrucción es de que el día que hay examen, es como ahora, terminamos las 2 horas de clase y ustedes ya tienen lo que sigue, es solo su examen, hasta las 23:59 horas del sábado. No hay actividad para que le entreguen el domingo o el lunes, no. El día del examen no hay actividad, ya debe estar marcada con anterioridad. Sería un cuestionario, pero lógicamente señalando qué tienen que leer ustedes para poderlo contestar. Profe, una pregunta. Entonces, no sé si pregunta así. ¿Qué pasó? Para la asistencia de hoy, ¿cómo la ponemos? Porque no aparece
para poder poner la fecha de hoy. En la primera página de la materia, que es introducción, en la parte de abajito debe decir asistencia, pero si no aparece, eso dígale a su coordinadora, creo que es la licenciada Patti, licenciada, ¿cómo le vamos a hacer? Entramos a clase, pero el área de asistencia no se ve, no se aprecia, no habla, no sé cuál sea la situación, porque está en la página que dice introducción. Ahí pueden ver en la parte de abajo, en la parte inferior, dice asistencia, y hay como un icono con unas cabecitas, y ahí pueden ustedes darle clic y ahí buscar su nombre y poner su puntito con la fecha de hoy. Eso sí está, pero no está para la fecha de hoy, está hasta el 15, o sea, de la otra semana. Eso igual lo checamos con la coordinadora. Sí, pues díganle entonces que el problema está de que la lista no aparece el día de hoy. O sea, Okay, como que la clase empezara la próxima semana. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Miren, entonces ya tienen para recapitular en su cuestionario. Bueno, maestro, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, ahí en plataforma entran semana 1, van a ver las imágenes que incluso ya les proyecté aquí, de lo que es la familia, el derecho familiar, origen del derecho familiar, las funciones y los roles de la familia, etcétera. Vean el video que también tienen ahí. Tienen su video también ahí en la página. Tienen un foro, un espacio para dudas, comentarios, alguna cosa. Y seguidamente tienen la carpeta de donde viene la presentación, el Código Civil de Quintana Roo, que tienen que leer del artículo 680 al 825 cuater. Y más la lectura sugerida que estábamos viendo, los antecedentes históricos del derecho familiar. ¿Qué suena por ahí? Como un coche, ¿no? ¿Alguna pregunta para que, digo, vamos a estar trabajando las 4 semanas también que siguen, pero ya digo que estén ustedes ya se haya entendido claro la cuestión de su actividad semanal. El examen se aplica en la tercera semana y solo es el examen. ¿Qué quiere decir? Que la segunda semana, la próxima clase que tengamos y les deje la actividad no la voy a dejar hasta el viernes, la voy a dejar para el miércoles, para que ustedes puedan el jueves entrar a lo que va a ser la tercera semana, puedan leer. Les voy a poner que sea algo más sencillo que puedan leer, para que contesten jueves y viernes su cuestionario, porque en la tercera semana vamos a tener nuestra clase. Terminando la clase, jóvenes, su examen, y tienen hasta un minuto antes de la medianoche. El examen debe ser la semana del 22 de mayo. Lo mismo para la cuarta semana. La cuarta semana les dejo su cuestionario 2 días, 3 días, y 2 días antes del último sábado, que es el examen final, su quinta actividad, para que llegado el quinto sábado, pues tenemos la clase. Terminando la clase, tienen para contestar su examen. Ya pasando del sábado, ya debe estar toda su calificación en plataforma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Diego, Carla, Lidia, Silvia, Elizabeth, Sulamita Pérez. No, No, ninguna. Los sábados nada más 2 materias van a tener, la de la profesora y la mía, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Pues, jóvenes, si no hay más, ya tienen todo en plataforma, tienen también a su disposición la biblioteca virtual, pero para el cuestionario es leer
todo lo que aparece en plataforma en esta primera semana, con la lectura sugerida y el Código Civil. Y lo tienen también. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.